punto un multímetro para medir continua, ese valor sería de 0. Y si yo midiese entre BCC y este punto, entre este punto y masa, voy a tener BCC sobre 2. Otra cosa en particular que tenía este tipo de circuito, que R1 era igual a R2. O sea que estas dos tienen los mismos valores y el potenciómetro yo lo voy a poner en el punto medio. ¿Para qué? Para poder tener dos sectores que tengan la misma tensión. R3, por lo tanto, va a ser igual a R4. Esas son las condiciones que yo voy a tener en cuenta cuando esté trabajando. Bien. Entonces, A y A' voy a tener una tensión de BCC sobre 2, que eso ya lo habíamos visto con anterioridad. Muy bien. Un análisis ahora que vamos a hacer es en alterna. Hagamos un análisis en alterna. Vamos a poner otra hojita. Permítanme que duplico la hoja. Me llevo este circuito que me interesa para seguir analizándolo. Bien, entonces, vamos a hacer ahora un análisis en corriente alterna, ¿sí? Conectamos la señal. ¿Para qué? Para que con seguridad yo tenga la polarización de los transistores para poder determinar el valor de R3 y que va a ser después igual a R4. Cuando funcione la fuente de alterna, cuando yo la conecte, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener una corriente que va a ser esto. En el primer ciclo positivo, ¿se acuerdan que polarizaba el primer transistor? Y en el segundo ciclo, en el ciclo negativo, se polarizaba el segundo. Entonces, cuando se polarizaba el primero, el segundo estaba abierto, y cuando se polarizaba el segundo, el primero estaba abierto. ¿Y cómo funcionaba? El capacitor se cargaba a la tensión de BCC y se producía una corriente con este sentido. Bien. Pero como nosotros queremos calcular R3, que es igual a R4, solamente consideramos el primer ciclo positivo para nuestro análisis. Bien. Cuando aplicamos la tensión de entrada, circulará una corriente de base B1 en el transistor 1. ¿Sí? Y el valor máximo de I de colector, o mejor pongamos así, o sea, esta corriente de base va a hacer que circule una corriente de colector máxima por la llama del colector. Entonces, cuando aplicamos, circula el 1 y tenemos una IC máxima. ¿Sí? O sea, se produce por eso. Ahora, la corriente que va a circular, la I de colector, ¿qué va a hacer? Va a producir una caída de tensión en R3. ¿Sí? Entonces, I máximo lo que hace es producir una caída de tensión
¿En quién? En R3. Ahora bien, la tensión por diseño que yo voy a tener entre este punto y masa, ¿sí? Esta tensión que yo voy a tener acá va a ser el 80% de BSC. Por lo tanto, le pongamos un punto B acá para ubicarnos, ¿sí? Desde B a masa tenemos un 80% de BSC. Luego, en tensión colector-emisor, vamos a tener un 20% de BSC, ¿sí? Ahora, ¿por qué 80%? Porque esto evita que se sature el transistor. Aparte, recuerden que estos transistores en esta configuración, o sea, cuando eran amplificadores clase B, ¿a dónde trabajaban? En la zona de corte. Cerca de la zona de corte estaba el punto de trabajo. Entonces, por eso es que yo tomo el 20% de BSC de la tensión colector-emisor. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Tenemos ya la tensión colector-emisor que va a ser de un 20%. Sobre la R de emisor, la tensión de R de emisor va a ser 10% BSC. O sea, se va a respetar lo que teníamos en el criterio de diseño general. Por lo tanto, sobre la carga, la tensión en la resistencia de carga va a ser de un 70% de BSC. Bien. Si la estamos considerando en alterna, nosotros vamos a poder considerar, o sea, si estamos analizando el circuito, ¿qué sabemos? Sabemos que la tensión en la resistencia de carga va a ser igual a ¿quién? Si yo pongo acá un tester y me fijo qué tensión tengo, va a ser RL por la corriente de colector máxima, porque dijimos que era la corriente que venía más. Luego, si yo despejo de esta ecuación y de colector máximo, voy a tener que va a ser la tensión sobre RL sobre RL. La tensión en RL era el 70% de BSC y RL era un dato del problema. Por lo tanto, ustedes ya pueden conocer la corriente de colector máxima que va a circular por este circuito cuando esté conectada a la señal alterna, ¿sí? Entonces ahí ya pueden calcular y pueden conocer eso. Ahora bien, y de colector máxima, o sea, la corriente que viene por acá, va a ser igual a ¿quién? A la corriente que va a pasar por la resistencia R3, o sea, a IE máxima. Nosotros podemos decir que IC máxima va a ser aproximadamente igual a IE máxima. Entonces, de esta forma, yo si conozco la corriente de E máxima y conozco la tensión que va a caer sobre R3 que va a ser un 10% de BSC, ya puedo conocer el valor de R3, ¿sí? Entonces pongamos otro layer, otra diapositiva para ver eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Claro, no, si está alimentado, si circula corriente por la base, entonces. ¿Qué dice ahí, profe? Y máxima igual a I máxima colector. IC máxima es igual a IE máxima, sí. O sea, la corriente de colector va a ser igual a
la corriente de emisor. Hacemos esa comparativa, ¿sí? Perdón si no apareció una E. ¿Para qué? Porque esta corriente va a ser la que va a circular por la resistencia de emisor. Entonces, si nosotros conocemos cuál es la caída de tensión en la resistencia 3, que vendría a ser el 10% de BCC, y conocemos la corriente que circula por acá, ya podemos conocer la resistencia R3. Entonces, nosotros acá vamos a decir que la tensión en R3 va a ser igual a R3 por la corriente de colector, o bien la corriente de emisor máxima, que es la que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces, de acá despejamos R3 y obtenemos la tensión era el 10% de BCC sobre la corriente de colector máxima, que era lo que calculamos en este sector, ¿sí? Entonces, eso me va a dar a mí un valor de resistencia. Cuando calculen les tiene que dar 1,14 y toman como valor 1,2 ohm, ¿sí? Directamente R3. De esa forma obtienen el valor de R3. Bien, ahora para calcular el resto vamos a volver al análisis de continuo. ¿Sí? Ustedes saben que cuando está trabajando, cuando consideramos únicamente la continua, la tensión de entrada, decíamos que era 0, la IB1 era muy pequeña, esta corriente es pequeña para polarizar al transistor, ¿sí?, en la zona de corte y neutralizar la tensión umbral que se va a producir acá en la juntura base emisor, ¿sí? Ustedes entre este punto y este punto, en base al transistor con el que están trabajando, tienen 0,66 volts, ¿sí? Pero entre este punto y este punto, ustedes van a encontrar 0,7 volts. Entonces, nosotros acá vamos a decir que los 0,7 volts va a ser igual ¿a quién? A la tensión base emisor del primer transistor más la caída de tensión sobre la resistencia R3, que era R3 por la corriente de emisor, ¿sí? Entonces, nosotros para determinar la corriente de emisor, en este caso, nosotros vamos a decir que esa corriente va a ser igual a 0,70 menos los 0,66, que era la caída, la tensión base emisor de la juntura, sobre la resistencia 3, que es la resistencia de emisor, ¿sí? Ahora bien, nosotros con ese dato podemos calcular una corriente. Ahí la calculan y se fijan cuánto les da esa corriente. Ahora bien, nosotros vamos a hacer un análisis que vamos a considerar solamente esta parte de nuestro circuito, ¿sí? Perdón. Ahí. Esa parte de nuestro circuito, o sea, la mitad del circuito. ¿Por qué? Porque la otra tiene la misma resolución. Entonces, nosotros para considerar, porque todavía no calculamos el valor de la resistencia, lo que vamos a hacer es tomar nuestro circuito de esta forma. Lo redibujo para ver cómo lo vamos a analizar.
este es R3, no tenemos nada en el colector, y acá tenemos BCC. Acá tenemos R1, y acá, como estábamos analizando la mitad del circuito, tenemos que poner P sobre 2. ¿Se acuerdan que nosotros al principio habíamos regulado este potenciómetro para que esté justo a la mitad, para poder tener BCC sobre 2 en este punto, y al hacer la comparativa, si yo pongo un tester entre este punto y este punto, me iba a dar 0. Bien. Eso significa que estaba equilibrado mi circuito. Entonces yo acá le voy a poner, acá yo tengo los BCC sobre 2, acá tengo mi punto A', y acá en realidad mi punto A, acá tengo P sobre 2, o sea, el valor del potenciómetro sobre 2, y acá tendría R1. Entonces, nosotros estamos considerando un solo transistor para el análisis. ¿Sí? ¿Quién es? Q1 es a quien vamos a considerar. Bien. Nosotros acá habíamos dicho que entre este punto y este punto yo tenía 0,7 volt. ¿Sí? Tengo 0,7 volt. Por lo tanto, yo puedo decir que entre este punto y este punto también voy a tener 0,7 volt. Entonces, digo que 0,7 va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a P sobre 2, que es la parte del potenciómetro que yo analizo, por una corriente. ¿Sí? Si I de base es muy, muy pequeñita, nosotros habíamos, cuando hicimos el análisis general, decíamos que I de colector era 0, que I de base no lo polarizaba cuando estábamos trabajando solo en continua, y que la corriente venía por acá. ¿Sí? Entonces tomamos el mismo análisis, el mismo criterio. A esa corriente le vamos a llamar I1 porque pasa por la resistencia R1. Entonces ahí le vamos a poner I1. Si acá nosotros despejamos I1, nos va a quedar igual ¿a quién? A 0,7 volt sobre P sobre 2, el valor del potenciómetro sobre 2. Ahora bien, si consideramos un valor comercial del potenciómetro, y un valor bajo para ponerle ese potenciómetro, podríamos elegir valores de 100 ohm, de 200 o de 500 ohm, que son los que vienen los potenciómetros de esos valores. ¿Sí? Si nosotros consideramos que nuestro potenciómetro sea de 200 ohm, ¿sí? Lo tomamos a nuestro potenciómetro como de 200 ohm, la P sobre 2 nos va a dar de 100 ohm. Por lo tanto, la corriente I1 que vamos a tener en nuestro circuito va a ser igual a 0,7 sobre los 100 ohm, o sea, vamos a tener unos 7 miliamperes en este sector del circuito. ¿Sí? Ese va a ser el valor de la corriente que nosotros vamos a tener en este sector, de 7 miliamperes. Muy bien. Luego, si nosotros conocemos el valor de I1, podemos conocer también el valor de R1, que va a ser igual después al valor de R2 de la otra parte del sector. ¿Por qué? Porque yo voy a poder analizar la parte de afuera de mi circuito. Entonces voy a tener R1 en serie con P sobre 2, por ambas va a circular la corriente I1, y la tensión entre este punto y este punto es de BCC sobre 2. Entonces yo voy a poder escribirlo de la siguiente forma. La voy a duplicar a esta porque me interesa mantenerlo al circuito, y lo que voy a borrar es esto de acá.
Entonces, voy a escribir acá el valor de I1, 0,7 sobre 100 igual a 7 miliamperes. ¿Sí? Entonces, si nosotros conociendo I1, ¿sí? Podemos conocer R1. Ok, entonces si analizamos el circuito, nosotros tenemos que BCC sobre 2 va a ser igual a ¿quién? A R1 más P sobre 2 por I1. Entonces, de esta ecuación despejamos R1 y nos va a quedar BCC sobre 2 menos P sobre 2 por I1 sobre I1. Entonces, conocíamos el valor de I1, que son 7 mA, a P lo consideramos como 200, por lo tanto es 100 por 7 mA, y BCC sobre 2 va a ser 6, porque era dato del problema. ¿Dónde está? La fuente de alimentación son 12 volts, o sea que sí la conocemos. Entonces ya tenemos todos los datos y podemos calcular el valor de R1, que les va a dar 757 más o menos, y el valor más próximo es de 750. O sea, el valor comercial que ustedes van a encontrar es de 750, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen R1, vamos acá, si yo conozco R1, conozco R2. Si conozco R3, conozco R4. Entonces ya conozco todas las resistencias que me está pidiendo el problema. Luego, nosotros podríamos, con los valores de resistencia, con este valor, porque a mí me ha dado una corriente, esta corriente de 7 mA era usando mejor dicho, considerando esa corriente de 7 mA, la resistencia que a mí me daba era de 757. Pero si yo la cambio por una de 750, veamos qué corriente voy a tener. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo digo que I1 va a ser igual a BCC sobre 2 sobre la suma de las resistencias. Es lo mismo que hicimos acá, pero al revés. Es esta ecuación de espejo I1. ¿Para qué? Para ver con el valor real de resistencia qué corriente me va a dar por donde está R1 y R2 y el potenciómetro. Entonces, si ustedes reemplazan los valores, tienen 6 volts y acá abajo les da 750 más 100. Eso les va a dar 7,06 mA. ¿Sí? Luego, la tensión sobre el potenciómetro, P sub 2, va a ser igual a I1 por P sub 2. Entonces, la tensión que van a tener sobre el potenciómetro va a ser igual a la corriente real, porque este sería usando los valores reales, les daría 0,706 volt o 706 milivolt el valor de la tensión, ¿sí? A ver qué más. Y ahí pueden ver cuánto cae sobre R3, ¿sí? La caída de tensión en R3 va a ser 0,706 volt, que es la tensión en el potenciómetro. ¿Dónde está el circuito? Es la tensión en el potenciómetro menos los 0,66, que es la tensión base emisor del transistor. Y eso les va a dar 0,046 volt. O sea, esa sería
la tensión que ustedes tendrían sobre la resistencia 3, considerando los valores de resistencias reales, ¿sí? Después, como R3 era igual a 1,2, que ya lo habíamos calculado, la I de emisor 1 en corriente continua será I de emisor 1 igual a la tensión sobre la resistencia 3 sobre R3. Entonces, eso les va a dar 0,046 volt sobre 1,2 ohm. Esto les va a dar 38 miliamperes. Esa sería la corriente en el emisor, considerando todos los cálculos con valores reales. Y luego, la corriente de base va a ser igual a la corriente de emisor sobre 1 más HFE. Como el transistor que están empleando es el 135, por ejemplo, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto en otro problema, que el HFE del 135 era 35? Entonces, esto les va a quedar los 38 milis sobre 36. Y eso les da más o menos de 1 miliamper, que sería la corriente que pasaría por la corriente de base en continua, ¿sí? Bien, en corriente continua va a circular por el emisor de cada transistor los 38 miliamperes, ¿sí? Porque va a pasar lo mismo cuando se cargue el capacitor y comience a circular en esta parte del circuito, ¿sí? Los valores que les están pidiendo en el problema. ¿Preguntas? Sí, profe, yo tengo uno. Sí. R3 es igual a R4. Para que se mantenga el equilibrio en el circuito, R1 tiene que ser igual a R2 y R3 tiene que ser igual a R4. Bien, listo. Y los transistores, acuérdense, tienen que ser complementarios, o sea, tienen que tener las mismas características. La única diferencia es que uno NPN y el otro PNP. Esa es la única diferencia. Pero de ahí sí, los HF son iguales, las corrientes máximas son iguales, o sea, todo es igual. O sea, son complementarios, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo lo voy a subir para a Team para que lo tengan y lo analicen y lo vean cualquier cosita. Sí. Hay uno. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué vamos a calcular ahí? ¿Cómo calculamos la corriente por acá? No, ¿por qué volvemos a calcular ahí uno? Ah, para ver qué pasa cuando vos tenés los valores reales, porque nosotros hicimos suposiciones acá, o sea, hicimos criterios de diseño e hemos tomado valores ideales. Entonces dijimos, bueno, a ver, el valor del potenciómetro va a ser tanto, que ha sido acá, creo, a ver, ¿dónde está? Nosotros hemos considerado que el potenciómetro iba a tener un cierto valor. Entonces, en base al valor ese que hemos considerado del potenciómetro, hemos calculado una corriente que iba a pasar por esta rama. Ahora, en base a esa corriente, hemos calculado la resistencia R1, que era lo que necesitábamos calcular, pero nos ha dado un valor que no es real, ¿sí? Es un valor calculado. Hemos tomado un valor de resistencia que van a encontrar en el mercado. Entonces, con ese valor de resistencia que van a encontrar en el mercado y con la del potenciómetro que también la van a encontrar en el mercado, con eso volvemos a considerar el valor de la corriente 1. Fíjate que no hay mucha diferencia, la otra es de 7 miliamperes y esta es de 7,06 miliamperes. ¿Sí?
pero la volvemos a considerar ¿para qué? Para determinar cuál va a ser la corriente de emisor en continua que va a circular por el emisor y por el colector en el circuito, que también se la podría haber considerado o calculado antes. ¿La podríamos haber calculado antes? Sí, la podríamos haber calculado antes. A ver, o no. No, bueno, conociendo el valor de la tensión sobre el... Sí, ¿no? Ahí recién la calculamos, ¿sí? Conociendo ese valor. A ver, denme un segundo, quiero ver cuánto es. Yo les digo si la podemos haber calculado. Bueno, si nosotros aplicábamos criterio de diseño para sacarla, nosotros habíamos dicho que la tensión sobre la R3 era el 10% de BCC, o sea, 0,6. Entonces, si nosotros tomábamos ese valor, nos iba a salir otro valor de corriente. Pero al analizar el circuito de la izquierda, o sea, analizar este circuito de acá, ¿sí? Este circuito de acá, nosotros ahí, a ver, no sé dónde estaba. Claro, acá nosotros hemos dicho, bueno, acá cae 0,7, acá 0,66, y en teoría sobre R3 es 0,04. ¿Sí? Que tampoco no es el 10% de BCC, es mucho menos en base a los cálculos que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Entonces, nosotros acá sí tenemos que considerar, porque ustedes antes de hacerlo a la parte práctica y habíamos analizado este circuito, nosotros directamente habíamos dicho no, si está trabajando en continua, no está presente la alterna, la I de base es 0, la I de colector es 0, por lo tanto, yo acá tengo 0,7 volt y por R3 es insignificante, son muy chiquititas, entonces directamente lo considero los 0,7 volt. Pero cuando vamos a la realidad, a la práctica, nos damos con que no es tan así, o sea, acá tenemos 0,7, pero sí tenemos 0,66 del transistor y vamos a tener una caída determinada sobre el valor de R3. Se vuelve a calcular solamente para ver cuál es el valor real que tendría que dar, nada más que para eso. No sé si ahí está la pregunta. Bien. Ok, si no hay preguntas para esto ya, les comento un poquito, les muestro primero los prácticos de laboratorio. Vamos a comenzar a analizarlos recién la semana que viene, a los prácticos, pero sí les voy a decir, entonces dejo de compartir esto y quiero mostrarles los prácticos que vamos a poner. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. Voy a armar una sección aparte que diga laboratorio, chicos, en el aula, y ahí los voy a subir a los prácticos, así no se mezclen con la teoría, porque no vaya a ser que después no los encuentren, entonces los voy a poner aparte. Y vamos a abrir para mostrarles un poquitito. Son los 3 primeros. Todavía no terminaron de ver operacionales, pero ya está el práctico. Obvio que vamos a empezar por el primero, que es este. Es sobre medición en amplificadores de audio con una fuente de voltaje. ¿Se acuerdan que podía ser con 2 fuentes o con una? Bueno, vamos a hacer con una. Amplificadores de potencia. Hay una breve introducción, los materiales necesarios, y acá puse resistencia y no puse cuáles, capacitores y no puse cuáles, transistores y no puse cuáles. ¿Por qué? Porque están bien detallados en el circuito que van a analizar, y es un circuito que ya vimos, ¿sí? Ahora sí lo van a hacer en forma física para poder hacer todo el estudio de este circuito. Entonces, si ustedes observan,
pueden sacar todos los valores de los componentes y ya los pueden ir buscando para tenerlos, y aquellos que tengan el equipo lo van a poder ir ya realizando. Van a necesitar un protoboard. No es lo ideal trabajar con protoboard cuando trabajamos con señales, pero yo creo que no van a tener problema para la realización y la prueba. Profe, ahí hace falta un generador de señales, por lo que Sí, veo. necesitas un generador de señales. Acá creo que están las especificaciones. Mira, una fuente de alimentación de un valor bajo, regulada, con valores variables. Osciloscopio, multímetro digital, generador de onda senoidal en frecuencia de audio, 2 miliamperímetros de 0 a 100 miliamperes, porque ustedes acá van a tener, observen, tienen un generador de señales, bueno, un potenciómetro, los 3 transistores, tienen los miliamperímetros aquí para ver la corriente. Ahí vamos a ver después la corriente de reposo o corriente estática, que es cuando está trabajando la parte continua. Ahí les va a dar cuántos le tienen que dar en ese, cuando hagan la medición está la explicación, lo mismo la vamos a ver después. ¿Perdón? Están todos los puntos en donde tienen que considerar las mediciones, ¿sí? Por eso ¿alguien necesita algo? Porque no se lo escuchó, por eso pregunto. ¿Y hasta cuándo sería eso? No, lo que pasa es que, a ver, ahora se va a subir los 3 prácticos de laboratorio, se los van a subir ahora. La próxima clase vamos a analizar el primero, ¿sí? Con los detalles para que ustedes tengan en cuenta lo que tienen que realizar. Porque no todos tienen el equipamiento para realizarlo a la práctica de laboratorio. Aquel que tiene ya la puede ir realizando, ya la puede ir documentando a la práctica, ¿sí? Los que no tienen los materiales, o los que no tienen los equipos en realidad, porque el material lo van a tener que comprar ustedes, a los componentes, van a tener que esperar que regresemos a la presencialidad en la universidad, ¿sí? Tal vez lo puedan ir simulando. Proteus no tiene los componentes, pero posiblemente alguno de los otros software de diseño sí lo tengan, como el Multisim, por ejemplo, puede ser. Justo no lo tengo instalado, por eso no me pude fijar, pero alguno que lo tenga instalado puede ir probándolo, ¿sí? Pero la idea es que, bueno, vayan buscando los componentes, los que tengan la posibilidad del osciloscopio y el generador de señales, que ya lo vayan realizando, ¿sí? Y si no, bueno, por eso no tiene fecha todavía de entrega. Se los va subiendo como para que ustedes lo vayan armando los que puedan, los que no vayan consiguiendo los componentes, ¿sí? Y acuérdense, van a necesitar un protoboard o bien una placa en donde pongan los componentes. Una pregunta, ¿el laboratorio puede ser en grupo? Sí, pueden ser grupos de 2 o de 3. Y les comentaba, les pedía por 2 o 3 y el resto no. Entonces, hasta 3 creo que es un número considerable para que trabajen y entreguen los informes, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el primer práctico de un circuito que ya vimos y algo analizamos. Después, el segundo práctico, no sé si pueden ver o siguen el mismo que hace un rato. Ahí estoy en el segundo. Ah, bien. Es sobre operacionales, un tema que recién están comenzando a ver, por lo tanto, se van a subir, es lo que se va a hacer en el laboratorio, pero todavía no lo vamos a analizar a este. El primero que vamos a analizar es el otro, ¿sí?
pero ya para que lo vayan teniendo, y el tercero también es del mismo tema, pero con respecto a la corriente de offset. Esos van a ser los 3 primeros, vayan viendo los componentes que tienen, vayan consiguiendo los componentes para trabajarlos, ¿sí? Bien, ¿qué les quería comentar ahora? El tema de la presentación de la carpeta, cómo la van a presentar. Y si quieren después les paso algo escrito, porque en realidad estuve leyendo y viendo cómo iban a hacer la presentación de los informes, por lo tanto todavía no he tipeado nada, pero más o menos les comento. La idea del informe de laboratorio es que tenga una carátula en donde pongan nombre de la materia, trabajo práctico de laboratorio, número 1, 2, el que sea, el tema con el que van a trabajar, nombre de los integrantes y el año de cursado. Eso en la primera hoja. Después, en otra hoja, en el caso, me parece algo que puede ser práctico, es que tenga un índice en donde vayan enumerando las páginas que tengan y las actividades que vayan realizando en el laboratorio. En este caso es un solo proyecto, pero por ahí cuando son varios proyectos, por ejemplo en el 3, tienen que hacer 3 circuitos, o en el 2 tienen que hacer 3 circuitos, entonces ahí pueden ir enumerando cada circuito bien detallado, en un índice. Un marco teórico acotado, muy cortito de lo que se trata el tema que están desarrollando, y después el desarrollo de la práctica en sí, que ahí tendrían que poner los circuitos esquemáticos con los que trabajen, circuitos reales que realicen, las conexiones, los cálculos que puedan llegar a realizar para obtener datos, gráficos por ahí que les puedan servir. Todo eso van a ir dentro de la parte de desarrollo de la práctica. Después resultados obtenidos, conclusiones y bueno, y fotos de lo que ustedes vayan desarrollando, tienen que ponerla en esa parte. Después si usaron alguna bibliografía, y podrían poner al final datos de los instrumentos que han empleado, ¿sí? Por ejemplo, el osciloscopio, la marca, el rango, la frecuencia de trabajo, o sea, cosas típicas, en especial en los primeros. Si en el segundo estoy usando lo mismo que del anterior, ya no lo pongo, pero en el primero sí, o sea, para que ustedes tengan en claro qué es lo que están empleando. Si han empleado un multímetro, qué marca de multímetro, qué rango, qué tipo, el osciloscopio también, la marca, las características técnicas por ahí que tengan más relevante, lo pueden poner, ¿sí? Si es el miliamperímetro que emplearon, todas las características de los instrumentos. Por eso les digo al principio, y después si en alguna práctica usan algún instrumento en especial, bueno, lo ponen a ese, si no ya no lo ponen, ¿sí? Pero les voy a pasar después escrito, porque como les comento, lo estuve analizando de cómo lo iban a hacer al informe y no tuve el tiempo para escribir, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, bien. Entonces, que quede clarito que el tema del laboratorio no es para allá, lo tienen que ir haciendo solo aquellos que ya lo tengan. El próximo jueves lo que vamos a hacer es ver el primer práctico para ir analizando de qué se trata, qué es lo que tendrían que hacer. Aquellos, lo que sí pueden ir haciendo es comprando el material para poder hacerlo. Aquellos que tengan los instrumentos lo podrán hacer, aquellos que no tendrán que esperar a que retornemos al laboratorio, ¿sí? Yo también voy a ver si el fin de semana lo puedo poner al multisim en la computadora, capaz que ahí sí tengan los componentes y lo puedan ir simulando, y después se puede hacer una comparativa entre lo simulado y lo real, ¿de acuerdo? Porque a veces con lo simulado uno tiene una noción de cómo va a trabajar y con la realidad tiene valores diferentes.
Entonces sería interesante si se lo puede hacer a través, o si alguien tiene otro que, que no se encuentran, por ejemplo, el Proteus, no los tiene. Y ahí hay ¿Lo ves? muchos otros, qué sé yo, Altium, si quieren, sí. Justo le iba a preguntar eso. Yo tengo el LibWire en la computadora. Fíjate, si tiene los componentes que ustedes necesitan, úsenlo, pruébenlo. Al 741 creo que lo ¿Eh? tiene. Ya me voy a fijar del Proteus, porque el Proteus la verdad tiene una infinidad de componentes. Ya Sí, debería de fíjate, fijarme porque depende de la versión. bueno, puede ser, yo tengo una versión vieja. Puede ser que en Claro, alguna versión nueva sí estén. Entonces, fíjense, es el más fácil para trabajar, ¿no? De ahí están los otros que son más equipados y bueno, ahí ya les doy la elección a ustedes que usen el que más les guste. No hay ningún problema con respecto a eso. Bien. todo hay que No ajustarlo sé en si la misma algo más. carpeta, o sea, los programas, todo el Sí, circuito. sí. Bien. Si alguno encuentra alguno de los software que tenga los componentes, avise para que el resto los busque, ¿sí? Porque sería bueno que todos hagan la parte de simulación, ya que vamos a tardar tiempo hasta que regresemos. Me parece que no creo que regresemos antes de, o sea, en realidad creo que la vuelta a la presencialidad, si todo mejora, por supuesto, sería después del receso invernal. Entonces ahí nosotros ya nos podríamos capaz que dedicar muchas más clases a la parte práctica de laboratorio, pero no sabemos. Entonces, si ya se lo puede ir haciendo en forma virtual, fantástico, mejor todavía, ¿sí? Entonces yo ya lo voy a subir al aula para que ustedes lo vayan leyendo, lo vayan analizando, y la próxima clase lo vemos al primer práctico de laboratorio, y después también yo voy a ver si busco algún software en estos días, pero capaz que ustedes tengan un poquito más de tiempo que yo y puedan encontrar algo mejor que yo. Y bueno, y después a los otros, a medida que ustedes vayan avanzando con la teoría, vamos viendo el resto de los prácticos de laboratorio, ¿sí? Bueno, cortamos por hoy. No hay práctico nuevo. Recién creo que dentro de la clase que viene la otra, vamos a empezar recién con el práctico 3. Así que creo que bastante tranquila la clase. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta que tengan para hacer? No, profe, por ahora no. ¿Pusieron la asistencia en el chat? Sí, profe. Bueno, los que ya pusieron están liberados, y si no, pongan la asistencia Profe, lo que falta. ¿Sí? yo le quería preguntar si me puede matricular. Yo no te puedo matricular.